Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast La Banqueta de Ñoñerías. Los invitamos a que tomen asiento, agarren un bote de Thermotec, un blog, recárguense en el carro y acérquense a la hielera que estamos a punto de comenzar esta charla banquetera. Nosotros somos un par de padres de familia ubicados desde el Cerro de la Silla en la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, donde pues cada fin de semana intentamos acompañado de unas buenas frías, hablar de ñoñerías de ayer y hoy. Me presento, mi nombre es Gerardo, 32 años, padre de familia. Tengo aquí a mi lado pues a mi compañero de ñoñerías de toda la vida, desde que nos conocimos. Gibran, o Copo, como me quieran llamar, también 32 años, tengo un niño, casi ya pisando los 3 años, el torbellino asesino, lo llamo yo, el orgullo de mi casa. Entonces, pues espero que él también en la posteridad escuche este tema, estas ñoñerías, y pues comenzamos, Gerardo. Pues uno de los primeros temas que quisiera que tocáramos en este podcast es nuestras impresiones o qué esperarías tú, Gibran, de este podcast que estamos comenzando. Ahora que lo mencionas, honestamente espero pues pasarla bien, divertirnos y que haya un crecimiento. Fíjate que a final de cuentas creo que hay mucha gente de nuestra edad o gente interesada en estos tipos de temas y pues interactuar no estaría nada mal. Entonces espero pasarla bien y que sea una catarsis, como dirían los psicólogos, y que sea un desahogo, ¿no? Y pues platicar acerca de estos temas. Por mi parte, pues yo también esperaría que sea una más de nuestras charlas, que sea pues una plática sincera como la que siempre tenemos, divertirnos, así tal cual como tú lo dices, y pues compartirlo con las personas que nos siguen, con las personas que nos conocen, porque pues no dudo que también alguno de nuestros amigos está interesado en seguir nuestras charlas, ahora que pues ha sido un poquito difícil frecuentarnos por la cuestión de la pandemia, el encierro, el ya no poder agarrar una chavecita tan fácil como antes y juntarnos cada fin de semana, cada 15 días. Entonces, pues más que nada estar en contacto con todas las personas que también queremos. Y pues para finalizar y pues hacer un poquito más grande este tema, presentar nuestro podcast. Quisiera que le comentaras a la gente por qué decidimos llamarle La Banqueta de Ñoñerías. Claro, mira, la banqueta de ñoñerías me manda en inmediato a nuestra época en la secundaria, donde nos reuníamos precisamente en la banqueta y pues platicar. Y en realidad eran puras cosas nerd, ñoñas, o sea... Nosotros nos juntábamos a hacer la tarea, güey. Sí. O sea, actualmente no sé si eso sea normal, pero en aquellos años realmente era de bobos juntarse a hacer la tarea, porque sí nos juntábamos a hacer la tarea. Y luego ya. O sea, Nuestros ocios y nuestros entretenimientos. Pero sí, ese es el motivo por el cual decidimos ponerle ese nombre. Inclusive la tradición de una bebida se va pasando, porque pues anteriormente era un té helado, que era el Arizona, o en frío un café, y ahora pues ya es una cheve. Cafecito, cigarrito y entonces pláticas. Pues esa transición exactamente de la banqueta de ñoñerías de prácticamente ya 18 años, pues quisiéramos que trascienda y que quede ahí pues ahora sí en el internet, dirían, para que pues siga y pues que lo recuerden. Entonces pues básicamente es hablar a grandes rasgos de todas esas cosas que nos gustan los videojuegos, nuestros inicios con los videojuegos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, películas, porque pues, somos también, creo yo, muy apasionados del cine, a nivel amateur, o sea, todos nuestros temas que vamos a tocar aquí en este podcast, creo yo que son muy a nivel amateur, no tenemos... Sí, lo único en que somos expertos es en andarla cagando, entonces... Eso no falla. Pues para que se animen ahí, a regresarnos un correo, un Twitter. Un ratito más vamos a dejar las redes para que ustedes puedan hacer lo que quieran con ellas. Es correcto. Y pues en general también pues complementar con cómics, animación, el contexto social de nuestra ciudad, pues no estamos ajenos al lugar en donde vivimos, entonces pues probablemente podamos tocar también temas de nuestra ciudad y lo que sucede, y prácticamente es lo que vamos a estar tocando de temas en este podcast. Y pues sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, pues ¿qué te parece, Gerardo, si aprovechando el arrastre de que pues el día del padre se acerca, para cuando salga esto probablemente ya
pues ya se festejó el Día del Padre. Sin embargo, pues todos venimos de un origen y me gustaría platicar precisamente de ese origen, del acercamiento que tuviste con tu primera consola. Yo creo que debe haber sido pues, divertido y pues bastante nostálgico en mi caso. Entonces, pues platícame tus primeras instancias con una consola, el Gerardo del pasado, ¿qué hacía con una consola? Un pequeñuelo que no sabía que tenía en sus Es más, manos. ni siquiera le llamabas consola, te aseguro. No, siempre fue el Nintendo, güey, o sea, La Nintendo. no, para mí fue algo masculino, güey, era el Nintendo. No, ya era la La Nintendo. Nintendo. Pues que en términos a lo mejor ya un poquito más estrictos, pues sí, porque es una consola, la consola Nintendo, ¿no? Vas a Pero empezar, bueno. la gente, o sea, te está Se va- escuchando la gente. Se va a aburrir de mí. Se va a ir, güey, se va a ir. Chingada madre. Pero bueno, platícame, o sea, ¿cómo la conociste? O sea, Pues mi primera consola fue el Nintendo, o sea, el NES, System Entertainment. ¿Qué? sí, ese fue. el Nintendo gris del Focus, sí, todos lo conocemos. Exactamente, yo tenía, fue un regalo de mis papás, no sé de cuántos años tenía, yo creo que unos 4 años. Yo nací en el 88, estamos hablando que 89, 90, 91, 92 más o menos, entre el 91 y el 92 debía haber recibido ese regalo. No recuerdo específicamente cuándo fue la primera vez que tuve contacto con una consola, si fue con algún amigo, con algún primo y me gustó y lo pedí, o si ellos me lo regalaron y ahí lo conocí, pero mis primeras memorias de jugar un juego es Mario Bros. Clásico. Pues el primerito es Mario. El primerito es Mario, yo jugaba con mis papás en la sala y pues dándole ahí al Mario, o sea... Y por ejemplo, o sea, tú me dices, el primero es, o sea, es el Nintendo y el Mario. Por ejemplo, ¿hay algún momento así que te brote así en tu cerebro cuando te acuerdas algo que digas, o sea, me gustó esto del Mario? Porque yo, por ejemplo, la primera consola que yo vi no fue el Nintendo, fue el Atari, pero no sabía que era el Atari. O sea, simplemente vi que estaban jugando al Atari, pero no me dejaron jugar, ¿sabes? O sea, ahí estaba viendo por la ventana. Era la típica, aunque sí me acuerdo, yo también me llegué a experimentarlo, güey, de ir de visita con algún vecinito y pues nada más tenía un control. Sí. Y estar viendo, o sea, pues ahí esperando a lo mejor tu turno que te dejara jugar o que te invitara, pero pues estar viendo, digo, también lo tuve, a lo mejor me tocó también estar del otro lado, ¿no? Tener algún vecinito que me estuviera viendo. Y tú de gandalla con sí, Sí, porque de hecho para este podcast estuve entrevistando a mi mamá para ver si ella tenía alguna memoria de aquellas épocas, porque como te digo, no me acuerdo cuál fue la primera vez, pero me contaba que hubo una ocasión que uno de mis vecinos estaba jugando en la casa desde temprano conmigo. Ella le preguntó, oye, ¿ya le avisaste a tu mamá que estás aquí? Sí, ya le dije. Y así quedó. Y se quedó toda la tarde, ya era noche, güey. Oye, tu mamá ya sabe, sí, aquí estoy, sí sabe, aquí estoy, no pasa nada. Y ya más adelante se enteró que la señora pues andaba buscando a su niño y ya le andaba prácticamente ahí poniendo la denuncia en la policía. O sea, ya estaban los envases de leche buscando a ese niño. El cartón de leche Lala, güey, ¿dónde está el niño perdido? Pero es que sí, se te hace un vicio. enviciaba esa consolita. Y pues mis primeros juegos, como te digo, Mario, digo, pues lo clásico, el Duck Hunt, el de los patos, como le llamábamos, los Picapiedra, un clásico de la consola. Fíjate que, por ejemplo, de la consola del Nintendo, mi primer juego no fue Mario Bros. Fue el Paper Boy, creo que se llama. De verdad no lo traigo ahorita así exactamente cómo se llama, pero es un huerquillo que anda en una bici y va aventando periódicos. Entonces, o sea, tú tienes que entregar como que el periódico lo más cercano a la puerta. O sea, es un juego bastante, pues pinche, güey. Porque, o sea, pero yo estaba, o sea, entretenidísimo. El dueño de esa consola, porque mi consola yo la tuve años después, tú me dices que lo tuviste como a las 4, yo creo que como a los 5 años o 6 lo tuve. O sea, Tú eres un añito más grande que yo, sí, bueno, meses, pero... Sí. Es que ahí te va cómo fue la evolución de mi adquisición de consolas, ahorita te platico, pero en ese sentido de que cuando yo conocí ese juego, yo fui de casualidad con mi abuela. Siempre íbamos los fines de semana, pero a un lado de la casa de mi abuela vivía un chavito de, yo creo, un año más chico que yo. Me invitó el vecino que jugara con él. Y yo pues siempre
pues accedí, amable como siempre. Para empezar tenían microondas, güey. En ese tiempo el micro no existía. O sea, yo no tenía micro, güey. No, bueno, ya la primera vez de la estufa. O sea, no, pero... O sea, es que me sacó mucho de onda porque pues le sirvieron coca y para que no se sintiera el niño que tuviera la coca muy fría se la metieron al micro. Y o sea, mi mamá no me hace eso, qué chingado. Ya sé, güey. Entonces, o sea, Sí. estaba rodeada de tecnología Nueva para la época, porque en la casa de mi abuela se calentaban las tortillas en la lumbrita. Es más, todavía había baño de pozo, güey, así, de esas. No manches. Sí. Entonces, cuando me invitan, me dice, oye, pues, ¿quieres jugar? Y yo, pues, sí, ¿a qué? Me dice, pues, al Nintendo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y luego dije yo, a lo mejor ha de ser aquella consola que vi donde veía la palanquita, ¿verdad? Porque había una palanquita. El control pues era diferente. Y cuando me enseña, yo dije, ¿y esas tablets qué? O sea, tabletas, o sea, parecían pastillas así grandes. O sea, no, pues quién sabe. Y esas tablets, no conocías las tablets, no mames. No, tabletas, bueno, por tabletas. O sea, porque había en la casa de mi abuela había medicinas y eran unas tabletas así de ese tamaño grandes. Chocolate, abuelito. Total, lo pone, juego, avienta sus periodiquillos y luego me dice, pues, ¿quieres jugar? Y ya él se pone a comer en lo que él está comiendo. Me dice, ¿quieres comer? O sea, y fíjate, güey, había pizza, güey. En ese tiempo, güey, comer pizza no es lo mismo que ahora que la encuentres en cualquier lado. De hecho, justo hoy estaba hablando con mi hermana de eso. Saludos a Ale, que seguramente nos está escuchando y ha sido también gran parte de que se pudo haber iniciado este podcast. Un agradecimiento especial. Pero sí, o sea, yo recuerdo que continuando con el tema de la pizza, antes no era tan común, ¿no? Porque nos asombrábamos de que todavía sigue existiendo aquí en Monterrey Mr. Pizza, porque no es una pizza que tú digas de muy buena calidad ni tampoco pues así. Vas a tener problemas con mi esposa porque Mr. Pizza es su pizza favorita. Sí, la cuadripizza. Espero que no escuchen nuestro primer podcast. Pero bueno, el chiste es que recordábamos que en aquel entonces pues cuando nos compraban pizza pues de vez en cuando, ¿no? Y cuando había oportunidad era, wow, me compraron pizza. Sí. O era una tradición de nuestra familia que nos llevaban mis papás al buffet de Josefinos. Es que tú eres riquillo, güey. Tú eres riquillo, güey. Pues tuviste la consola casi cuando naciste. Pero bueno, a lo que iba que pues estaban comiendo pizza. O sea, era una comida que yo no acostumbraba tanto. En aquellos años no era tan común. Entonces, o era la pizza o la consola. O sea, y para mí yo dije, yo quiero jugar. Dije, al rato como frijoles en la casa. Pizza, ¿verdad? Otro momento. Sí, pero ese... Próximo año. Entonces me empecé a asombrar que, pues, con el control puedes manipular al monito que está en la cajita esa. Entonces fue tanto el asombro. Dije, ya quiero que sea asado otra vez. Quiero venir. Para ir con mi abuela. Para mi fortuna, mis primos ya estaban inmiscuidos en la consola de Nintendo, porque mi tío pues también era videojugador, entonces pues era el detalle de llevarle la consola guiño guiño para los niños, pero pues él jugaba. Entonces ya no iba con ese vecinito, ya era mamá, llévame con mi tía Concha. La primera vez fue con el vecino. Yo pensé que primero había sido con tus primos, güey. No, la primera vez fue ahí. Y después me dijo, mi abuela me dijo, pues tus primos tienen eso. Dice, ¿por qué no vas con ellos? Vivían relativamente cerca, unos 10, 15 minutos de ahí. Entonces yo le decía a mi mamá, pues mira, ¿sabes qué? A mí déjame con mi tía ahí, tú te vas con mi abuela y me recoges a mí. Porque teníamos la costumbre de quedarnos con mi abuela el sábado, todo el sábado, y amanecíamos el domingo y nos íbamos el domingo de regreso. Entonces me iban por mí el domingo ya en la tarde-noche y luego de ir a casa. Entonces, y estamos hablando de una trayectoria larga, de San Bernabé para pues, Guadalupe, los que no son de acá, pues una distancia de unos 50 minutos, más o menos, en camión, porque yo andaba en camión y metro con mi mamá para todos lados. Entonces, pues el primer juego después de ese que conocí ya fue el Mario Bros. Y ahora sí ese Mario Bros. No lo solté por un rato. Y mis primos me iniciaron en todo esto porque ellos cada fin de semana tenían un juego nuevo. O ya, por ejemplo, el Mario Bros. Ya decían, es que ya Mario Bros. No. Ya choli. Ya, o sea, ya tenemos Mario Bros. 3. Sí, es que también los tiempos no eran como ahora, o sea,
Digo, ahora pues la información, el flujo y la rapidez pues influye, ¿no? Pero estamos hablando que el Nintendo salió que en el 85, Bueno, en el 85 más o menos. no tengo un dato exacto, pero Pero sí, fue por esos años, pero te estaba hablando que las consolas aquí aterrizaron a lo mejor en México para los de mi edad, o sea, por ejemplo, mis primos lo tuvieron por ahí a lo mejor del 90, más o menos, o sea, ya tenía su tiempo y todavía pues le dimos vuelo a un chorro de juegos. Y era por la cuestión, por ejemplo, el Super Nintendo salió en el 90 de lanzamiento en gran parte de Europa, pero aquí en México nos salió hasta el 92. Entonces, en ese tiempo lo que teníamos que nos alimentaba de videojuegos era guías. Entonces, o sea, había mucho cartucho porque le decíamos cartuchos. Bueno, al menos nosotros. El cassette. Yo le decía cartuchos o cassette. Un cassette. Había mucho cassette que le di vuelo. Te puedo decir que de esa consola le jugué muchos videojuegos. O sea, yo te puedo nombrar ahorita, o sea, así 15 videojuegos. El Lunar Ball. Bajita la mano. Sí, bajita la mano. El Lunar Ball, jugué el Milk Dunes, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una cosita rosa que andas ahí salvando. Un Kirby, no, ese es otro. No, ese es otro que no dudo que por ahí haya salido. El Donkey Jr., el Mario 1, el Mario 2, el Mario 3. Había uno que yo le decía Bebé Mario, pero con los años supe que no tenía que ver con Mario, o sea, nada que ver. Nada que ver. Que ese es otro tema, que por ejemplo el Capulinita, que no se llamaba Capulinita, pero Aventura, Isla de la Aventura, algo así. Ajá. Entonces todos esos videojuegos cada sábado era darle batalla. Que no te creas, cuando iba también me tocaba sentar y ver, porque había cosas serias. El típico, tú no sabes. Sí. No sé qué canto te llevaba pues de edad tu primo. Mis dos primos, uno es de mi edad, Ever, que ahorita anda ya en Tokio trabajando. Y el otro es Cesarín, que él le llevaba 3 años, o le lleva 3 años más bien. Pero fíjate que no había una distancia abismal, porque Ever era muy bueno para jugar, tanto como César. Mi primo, yo sí tenía el nivel de la chingada, güey. Y lo seguimos teniendo, güey. Sí, yo creo que sí, pero, o sea, al menos mi primo Ever me arropaba, me decía, mira, ven, este juego se juega de tal forma y lo que tienes que hacer es esto, porque había unas cosas en inglés, pues yo no salí del pocho ni nada, o sea, era otro idioma para mí, pues, y pues, a mis 6, 7 años, pues, yo, no, pues, ¿qué es eso? Entonces él todavía agarraba el diccionario y decía, pues, significa esto, o sea, sí tenía como que esa paciencia para buscar qué se hacía, tan cosas serias que ellos iniciaron en mí el Zelda. O sea, Zelda, ahorita es de mi saga favorita. Es tu religión. Pero ellos, que al principio, de hecho, cuando ellos empezaron a jugar, yo decía, van a jugar Zelda. O sea, y yo, pues yo no voy a jugar. O sea, yo no le sé. O sea, yo no le sé. Y ahí mis comienzos con la consola, que si bien vi en resumen, la primera consola que vi fue pues el Atari. No lo jugué, porque no jugué el Atari, nada más vi cómo estaba jugando ahí por la ventanita. Los primeros gameplays de la historia, güey, ver al vecino. Ándale. Que no te dejaba jugar. Exactamente. El vecinito mamón, güey. Sí, bueno, en este caso era el primito mamón, pero no mis primos, sino ellos tenían otros primos que son, digamos, del lado paterno, o sea, en realidad son primos de ellos, pero no tuyos. Sí, primos segundos se dice. Bueno, aquí todos les dimos primos Monterrey, entonces el caso es que nos tocó visitarlos por allá y ellos tenían el Atari. Entonces una de las frases con las que me quedo es que me dijo mi primo Ever, ¿para qué quieres jugar eso? Nosotros tenemos el Nintendo. Y yo dije, no sé qué significa, pero sí, bien chingón. Se llama malón. Y le digo, pues ya vámonos. Dice, yo sí tengo 2 controles, me dice. Ay, güey. Que en aquellos años no servía de mucho, porque en realidad perdía uno y luego con el otro seguía el otro. Sí, es cierto. O sea, no había muchos juegos que interactuaran los dos así, salvo el Lunar Ball, por ejemplo, ese sí.
De turnos, como el billar, sí, ¿no? O sea, ajá, pero, o sea, no sentías tanto de que hasta que perdiera él, o sea, jugabas tú, o sea, es simplemente una seguidilla de tiros. Que no sé si tú te acuerdas de alguno que sí, los dos al mismo no, tiempo. nunca o sea, nunca me había puesto a analizar ese detalle y sí. O sea, Mario Bros, que es el que me tengo más presente, pues juega uno y luego pierde y sigue otro. O sea, este. Los Picapiedra eran de uno, el Batman era de uno. ¿Qué otro juego jugó? Fíjate, yo tuve un juego bien bobo, el de Fisher Price. Espera, perdón. Las Tortugas Ninja, güey. El que Yo tenía el proyecto Manhattan, el Manhattan Project. Ajá. Y las dos tortuguillas, las dos tortuguillas iban agarrándose a madrazos con los Pues, monitos. ahí sí de los primeros cooperativos, dirías tú. Pues sí. Pues es que yo el primero que tuve fue el 1 y no, ese era, o sea, jugabas con las 4 tortugas, pero era de un player. Entonces, pues así son contados. A lo mejor los de fútbol, los monitos cabezones, no me acuerdo cómo En se el llama. Nintendo nunca, o sea, bueno, llegué a jugar juegos de fútbol de Nintendo, pero con consolas piratillas, ¿no? De que Polystation, ¿no? Cosas así, Okay, no. que te traía de que 1000 juegos y así. Pero como tal, en la consola, en la primera consola, no. O sea, yo realmente jugué pocos juegos de la primera consola, o me acuerdo de pocos, porque tampoco tenía como que el presupuesto para estar comprando cada rato. Yo Sí. me acuerdo que pues, mi tío me regalaba algunos, mis papás me compraban otros, pero lo principal para poder darle vuelta era intercambiarlos con los vecinitos. Yo tenía un vecino al lado de la casa que también tenía Nintendo, creo yo, y lo intercambiaba, otro vecinito a, no sé, 6, 7 casas, entonces es como de repente, bueno, ya jugabas otro. Pero pues también era de darle vuelta a los mismos, o sea, no era como ahora que lo guardas muy sencillo ya, o sea, Sí, en Mario no. Bros empezabas y perdías y De- bueno, empezabas desde el principio. De hecho, quiero contarte, porque no he dicho, o sea, mi primera consola que ya fue mía fue el Nintendo. Cuando yo le pedí a mi papá el Nintendo, pues todavía estaba caro el Nintendo. Y no era tan accesible. No era tan accesible. Entonces me dice, ¿es el que tienen tus primos? Y le digo, sí, pero ya va a salir el otro, va a salir ya el Super. A mis primos sí se les compraron, yo creo, por ejemplo, salió el Super Nintendo en el 92, a ellos se lo compraron en la Navidad del 93. Entonces, no sé qué tanta diferencia, pero fueron meses, no fue mucho. Entonces, cuando salió el Super, yo apenas iba a conseguir el Nintendo. Pero yo ya había jugado varios títulos. Pero mi papá me dice, oye, pues resulta ser que pues ya te conseguí el Nintendo. Un amigo de mi trabajo trae cosas del otro lado. Y pues dice que tiene Nintendo porque pues como ya va a salir el Super. Paréntesis, aquí en Monterrey le decimos al otro lado a Estados Unidos. Sí. Pues es que así se decía. Sí, de hecho lo seguimos diciendo. Entonces me dice, vamos, para que escojas, pues para que me digas si es ese y escojas, creo que viene con 2 cassettes. Yo, bueno, pues vamos. ¿Y dónde es? No, pues en Mitras. Igual es una distancia como unos 50 minutos. Y pues vamos en el metro, llegamos, así se me hizo lejísimos. Pero pues yo iba bien contento porque iba por mi consola. Iba por el Nintendo. Llego y el señor tenía en el cuarto tenía el Nintendo. Ya empacado. Dice lo que incluye el Nintendo, pues es la pistola, los cables, 2 controles. Venía una bolsita así como transparente con cierre, como de viene el de las colchas. Ándale. Si lo ubicas. Sí. Bueno, ahí venía el Nintendo. Entonces a mí no me importó que no viniera en caja, o sea, era. Es que ni siquiera le dábamos importancia No. ese punto. O sea, yo ni siquiera sabía que así se vendían en Exactamente. caja. Porque bueno, a lo mejor no me acuerdo del Nintendo, pero sí me acuerdo del Super Nintendo. Yo creo que mis papás me proveían de mis juegos y consolas de la Pulga Mitras. Era donde íbamos. Sí, ahí mis primos los conseguían, de hecho. Y haz cuenta que así tal cual, emplayados, la consola, los controles, porque antes sí era común que siempre vinieran con 2 controles, no como ahora que siempre trae uno, y un juego. Sí. Y pues su cable de corriente, su cable para la tele, y emplayado. Yo me acuerdo que salí bien contento de la Pulga Mitras con mi paquetito. Pero espérame, ahorita que dices de lo de los cables de la tele, en aquellos años, cuando llego ahí me dice, oye, vienen los 2, porque no sé cuál vayas a utilizar en la tele.
O sea, ¿What? las salidas de video, porque había una de antenita. O sea, tú le conectabas el coaxial atrás El cable y coaxial le con ponías RCA, ¿no? Los Ajá. chuponcitos que le Y en llaman. mi casa yo no tenía tele de RCA. Nadie, güey. Entonces, Bueno, a lo mejor los de lana sí va. no, es que mi tío y mis primos sí Sí tenían. tenían. O sea, ellos sí tenían. Entonces, pues yo no sabía, hasta que él me dijo, pues te vas a llevar los dos, dice, va incluido los dos. Y le digo, ¿qué juegos trae? Porque yo quiero el Mario. Me dice, el Mario sí lo trae. Y yo pensaba y daba por ende que si venía el Mario, estaba el de los patos. Y resulta ser que mi cassette era de los, al menos que yo vi pocos, que traía solamente Mario Bros. O sea, no traía, ya ves que normalmente viene el cassette y viene dividido y abajo el de los patos. Sí, Bueno, Mario Bros. Y ajá, no. Y también me di cuenta que la pistola normalmente era naranja Naranjita. bueno, la mía no, traía los colores de la consola, el gris más fuerte y el gris más suave, más débil. No sé si sea porque es una consola de las primeras ediciones, digo, ya eso no lo sé, pero pues era mi primera consola bien chingona. Sí, güey. Y a mí me pasó eso que tú dices con el Nintendo 64, güey. El Nintendo 64 fue mi primera consola de caja. Ese sí me lo compraron nuevo. Igual en la Pulga Mitras, pero sí, ya de cuenta recuerdo, igual siempre era las navidades, era eso, digo, pues tuvimos Nintendo, tuvimos Super Nintendo y Nintendo 64. El 64 fue de consola nueva, entonces yo recuerdo, pues bien emocionado, nosotros siempre abríamos nuestros regalos a medianoche, no nos esperábamos a levantarnos a la mañana del 25. Siempre de Nintendo. Sí, no, pues la emoción, la emoción. Entonces recuerdo que abrimos la consola, no, pues a conectarla. Y el cable para la tele, porque yo estaba acostumbrado a que mi cable para la tele era el cable coaxial, pones la antenita y siempre tenía la opción para el 3 o para el 4. Y ya Sí. ponías el canal 3 o el canal 4 y ya, chis, estos cables qué onda. Y pues igual, mi tele no tenía conexión de RCA. Mamá, necesitamos una tele. No, de que cómo vamos a jugar, no, pues espérense, no, pues mañana vamos a la Pulga y le preguntamos al señor del local, porque pues, no era como hoy tampoco, de que bueno, te metes a internet a buscar cómo se solucionan tus problemas y cómo solucionas tu vida, ¿no? O sea, No. espérate y a ver qué nos dice el señor. O sea, era todavía viajar otra vez en nuestra casa a Pulga Mitras, ver qué solución nos daba y regresar a casa, O güey. sea, te quedaste como novia de rancho, Sí. vestida alborotada y no pudiste jugar. Fue decepcionante, fue la Navidad más feliz de mi vida porque literalmente sí lo fue. La mejor Navidad que yo recuerdo que haber recibido el Nintendo 64. No porque desprecie el Nintendo y el Super Nintendo, porque seguramente también lo fue, pero a lo mejor ya estaba más consciente de lo que estaba recibiendo. Pues sí, porque volviendo a lo del cuando yo recibí de que en la consola me dice, pues viene con 2 cassettes, te digo que uno era el de, yo quiero el de Mario Bros, el de Mario Bros ya viene, y venía otro que lo ignoré porque decía Doble Dragon, un tal Doble Dragon. ¿Quién sabe qué pinche juego es? Que bueno, pues ya después todos sabemos es una joyita de ese juego. Pero pues yo lo ignoré ahí lo dejé. Y luego me dice mi papá, pues, dice, como que le daba crédito. O sea, como que se podía llevar los cassettes a crédito. Entonces le dice, pues me los pagas por semana. Dice, pues si te puedes llevar 2. Y ya me dice mi papá, pues llévate otros 2. Yo bueno, y escogí uno, nada más porque me gustó la portada así plateadita, y resulta que ese juego que escogí era el de Metroid. Igual yo no sabía qué me estaba llevando, o sea, yo me llevé el Metroid y el de las tortugas porque pues son las tortugas ninjas, entonces y en esa época era el bueno. Yo me llevo mis juegos, mi consola, empiezo a jugar. El de Metroid, pues le daba y luego, o sea, yo veía que era interminable, o sea, no era como los otros que llegabas a un punto y de que, bueno, perdías y ya, o sea, acá era, o sea, le dabas, pero cuando apagaba la consola, se borraba todo. Y resulta ser que tenía password. Yo no me di cuenta de esto hasta que llevé mis cassettes con mis primos y les digo, ya tengo Nintendo, estos son mis cassettes. Entonces me dice, no manches, tienes el Metroid. Y yo, sí. O sea, de que está bien chido. Entonces lo separaron. Y luego, a ver, ¿cuál más tienes? No, pues el de las tortugas. Préstame no, este no te lo presto, porque el de las tortugas niñas está bien, no te lo presto. Luego te lo presto.
Bueno, ¿cuál otro más trae? El de Mario. El de Mario lo hicieron para un lado. No me interesa. Y luego, entonces me dicen, estaban tercos con el Metroid. Y luego me dicen, ¿y cuál es? Que era el Doble Dragon. Dice, pues te presto estos dos y tú préstame estos dos. Le digo, no, el Doble Dragon no, porque ese lo juego con mi papá. Porque sí, mi papá jugaba al Doble Dragon conmigo. Entonces dije, ese no. O sea, nada más ahorita el Metroid. Y luego ellos sacaron el de los picapiedra. Dije, bueno, presta. Dije, sí, te lo presto. Entonces, me llevo el de los picapiedras. Mi papá a la otra semana me trae otro cassette. Y el cassette que me trajo se llamaba RC Pro Am, que es de unos cochecitos de carreras. Entonces, ese fue mi inicio con los videojuegos. Y después de ahí, a lo mejor me compraron 4 cassettes más y luego les fui dando vueltas con mis primos, con mis amigos muy poco porque pues eran bien envidiosos. Por ejemplo, uno que tenía los Tiny Toons no me lo quería prestar, pues hasta que se lo robamos y... Hasta que se lo robó. Sí, bueno. Es que mi amiguito tenía un vecino que también decía, es que porque es así, no nos lo quiere prestar, le estamos prestando un juego chido y no nos quiere prestar, pues se lo robamos y luego le dijimos, o sea, se lo aparecimos, ¿no? Pero una tarde jugamos él y yo y lo ya, aquí está tu casa. O sea, no éramos niños malos. Entonces, pues no sé, digo, hasta ahí del Nintendo es lo que más me acuerdo. No sé si del Nintendo otra cosa que te acuerdes. No, pues del Nintendo, pues prácticamente son los recuerdos que tengo, vaya, la primera consola, los recuerdo con mucho cariño, jugarlo con mis papás, como te mencionaba, el principal recuerdo que tengo, y podemos continuar con el siguiente. El Super Nintendo, 1992. Esa consola, fíjate que no tuve tantos títulos como los de Nintendo. Nintendo sí le di vueltas. O sea, si tú me enseñas un título, por lo menos te lo reconozco y digo, si lo jugué, no lo jugué. Nintendo fue la consola que más le di vuelo. Del Super Nintendo, me hice vaguillo en el International Superstar Soccer. Muy bueno. Por mis primos. Mis primos, ellos eran bien vagos. Pues, referente, yo creo que sí, siempre vienen a la plática. Me gustaría conocerlos, fíjate. Sí, fíjate que pues ahora que venga de Tokio, mi primo César sí está aquí en Monterrey. Pues yo creo que sí, un día se puede dar. Las charlas banqueteras con y la guamita. Fíjate, bueno, César sí es de echarse chévere, Eder es más recto y correcto. Pero pues no dudo que se eche una chévere. En fin, la consola que le siguió fue pues obviamente para mí el 64. Por ahí creo que ya había otros tipos de consolas que no es de la Nintendo. Yo no las conocí en esa época. Yo fíjate que, por ejemplo, cuando tuve el Super Nintendo, que siempre pues, fui nintendero, no por elección propia, sino que pues, fue lo que yo conocí. No es por despreciar el Sega, en este caso, pero siempre fue como que una leyenda urbana, güey, porque, oye, el Sega, ¿conoces el Sega? No, nunca conocí el Sega, o sea, físicamente nunca vi el Sega. Y lo que tuve de Super Nintendo, yo creo que fue al revés. Yo disfruté más el Super Nintendo porque ya estaba más grande, porque a lo mejor ya tenía a lo mejor un poquito de mayor uso de razón. Es que no, yo tenemos la misma edad. A lo que voy es que yo la disfruté más tiempo la consola, porque ahí te va. No quiero sacar el violoncito, pero yo todas las consolas las tuve después del lanzamiento de la que sigue. Es decir, la del Nintendo la tuve cuando salió el Super. La del Super la tuve cuando salió el 64. La del 64, después de ahí del 64 me brinco al Play. No tuve GameCube. Y luego del Play 1 me brinqué al Xbox. Y luego me brinqué al PlayStation 3. Sí, al PlayStation 3, pero todas las consolas ya iban de salida o ya habían salido y yo me hice las consolas. Entonces no es tanto por la edad, sino porque pues eras de billetes. Nada, o sea, de hecho, pues yo creo que coincidimos en esos puntos, porque bueno, pues si algo nos une es que somos videojugadores de bajo presupuesto, que pues ya nos esperamos a que esté un poquito más baratita, o que las obligaciones en la casa nos den ahí un poquito de espacio para poder hacernos de
de la consola y también me ha parecido igual, o sea, me ha sucedido igual, perdón, por ejemplo, yo no recuerdo mucho tan puntualmente como tú mis momentos con el Nintendo y Super Nintendo. El 64 sí recuerdo que fue nuevo, pero no fue una consola que tuve de lanzamiento. Y por ejemplo, después de ahí también yo tampoco tuve el GameCube. Mi mamá ya no nos quiso comprar porque ya tienen muchas consolas en la casa, ya no quiero más. Se me pasó el Wii. El Wii también lo tengo. Ah, el Wii lo tuviste, ¿lo tienes todavía? Todavía lo tengo. Yo ese no lo tuve. Yo, vaya, hubo una época en la mejor que dejé un poquito de lado los videojuegos, ya en esas épocas en donde uno es puberto y empieza a conocer a las niñas. Sí, pues de hecho, yo creo que esa fue la época que abandoné un poco las consolas, y digo entre comillas, porque, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, me acuerdo mucho que trabajaba con un compañero de ahí mismo, de la prepa, de mesero, y con ese dinero me compré el Play, el 1. Eso fue en la prepa. Y luego, cuando empecé a trabajar, digamos que unos 2 años, yo creo que no tuve otra consola. Recuerdo mucho que me juntaba contigo cuando la consola negra del Xbox, la de la X. Intercambiamos varios juegos. Entonces, piratas. Sí. En aquel entonces. Qué vergüenza. Era demasiado normal, güey. Sí, o sea, pues de hecho sí, porque pues yo creo que ahí fue donde se empezó a estandarizar el precio del juego a la fecha. Es decir, a lo mejor antes sí eran caros los juegos, pero tenías el medio para intercambiarlo. Pues estaba el Videocentro, estaba el Blockbuster, estaba... es que ese es otro tema, güey. No, sí. O sea, era una experiencia ir a un Videocentro. Sí, y aparte te rentaban los juegos. O sea, yo me acuerdo que muchos de los títulos del Super Nintendo que yo jugué era que cuando yo iba el sábado, mis primos me decían, oye, vamos a ir al Videocentro. Pues no me, como yo, a mí no me daban para ir a rentar un juego. Mi primo me decía, pues como cuál te gusta, y ya, o sea, pues tampoco era de que yo quiero ese, ¿verdad? O sea, no me amachaba, pero sí le decía, mira, pues estaría padre jugar ese, o de lo que yo veía con Gus, decía, no, ese está chido, pero porque lo vi con Gus, o sea, no porque realmente supiera algo. Entonces, eso era otra forma de tú adquirir los juegos. No digo que ahora no se renten, o pues digo, de hecho, creo que ya no hay tal cual renta, porque lo último era Blockbuster que rentaban los videojuegos. Hecho, que yo no recuerdo haber visto algún negocio que los rente, ¿no? No, de hecho no, ahorita creo que ya no hay, pero la forma en la cual se vendía un videojuego era diferente, y ahí cuando salió Xbox empezaron esos precios pues un poquito altos. Pero yo pienso que tiene que ver también el formato, o sea, porque el Sí. CD, o sea, el disco es un formato, sí, era muy pirateable. Entonces, si vas al mercadito, yo recuerdo que ahí sí tuve muchos títulos de PlayStation 1, de Xbox, que fue mi otra consola. Yo no tuve GameCube, como te comentaba, de ahí me brinqué al PlayStation 1. Después el Xbox, el negro, grandote, el cuadrado. Y recuerdo, pues ir al mercadito y comprar. Bueno, en esa época yo jugaba FIFA, o sea, prácticamente ya no me extendí mucho en gustos. No, aparte, o sea, agarrabas un juego, como pues era tan barato comprar un juego por precisamente la piratería, que pues los compraba los títulos, y pues no le dedicabas el tiempo, porque pues decías, pues son 10 pesos, sí, o 15 pesos, no sé cuánto costaba, no recuerdo. Pero entonces decías, otro juego, el otro, juego el otro, juego el otro. Entonces, pues eso de alguna manera le hizo que le perdiera a lo mejor el acabarte un juego, que actualmente pues sí busco yo acabarme un juego. Yo creo que buscas la historia también, porque antes era muy, bueno, yo soy un poquito diferente a ti en el aspecto de que pues tú creciste con el Zelda y toda tu vida pues te ha gustado la saga de la leyenda de Zelda. Y al contrario, o sea, yo tengo muy poco tiempo que empecé a darle gusto al Zelda, pero yo fui como tú al principio, de que es que está en inglés y no lo entiendo. Y en aquellos años no era tan normal tener 2 idiomas o estudiar inglés, o sea, era como que pues es otro idioma, pero pues, a mí era como que, pues bueno, entonces yo no lo estoy entendiendo el juego que estoy jugando, bueno, pues no lo juego y ya, o sea, nunca le agarré gusto, siempre jugué Mario Bros, o sea, juegos en los plataformeros o de aventura que solamente entrabas a los chingadazos y listo. Sí, porque las grandes historias o de alcanzar puntajes como Pac-Man, por ejemplo, como Donkey Kong 2 también.
en el que a lo mejor no importaba mucho una historia, pero sí te presentaba un reto, el de alcanzar cierto puntaje o hacerlo en menor tiempo, competir contra el amiguito, entonces yo fui de ese tipo de juegos porque nunca le di la importancia de aprender o darle un seguimiento a una historia. Ya hasta más grande, ya con más madurez, ya que entendía un poquito más el inglés, fue cuando empecé a agarrar gustos por ese tipo de juegos. Pues no te creas, o sea, por ejemplo, el Zelda, si bien yo estuve presente con él desde el Nintendo, Super Nintendo, cuando fue el 64, que conocí también a Eric, nuestro amigo, él es, digamos, que mi segundo sensei, porque te digo, yo ya los había visto, los títulos, no los había terminado algún título de Zelda. El primer título de Zelda que yo me terminé fue el del Super, pero no me lo terminé en esa época que yo lo tuve. Cuando yo conocí a Eric, me acuerdo muy bien, veníamos de la secundaria y me dice, vente, vamos a llegar a la tienda. Y yo, pero pues acá hay otra tienda, no, vamos a llegar a esa. Y llega y le dice, oiga, me voy a llevar el juego de Zelda. Y yo, ¿what? Es que Eric era el pesudo. O sea, pero en una tienda, o sea, normal. O sea, una tienda normal. Que vendían juegos en la tienda. Es que, espérame, ya ves que ese es bien observador. Resulta ser que había un cuadrito de, no sé, unos 10 centímetros por 10 y decía, juego de Zelda 64. Y Eric lo vio y preguntó en algún momento el valor de cuánto valía y luego después regresó ya con la feria. Digo, pues él tenía tiendas, o sea, también no era, él era lanudo. Entonces llega y le dice... Era el niño de los balones, güey, que no quería gastarlo. Que no quería sacar ni uno lejos de la chingada. Entonces llega y le dice que quiere el juego de Zelda. Y le dice, sí, saca el juego, estaba en su cajita. Nuevo. No era nuevo, pero estaba en su cajita, era el dorado que le movías y se veía así como en 3D. Sí. De esos... Sí, recuerdo haber visto el cassette de Eric. De hecho, él me lo prestó junto con la guía de Club Nintendo, güey. Sí. Pero no sé si por desesperado me lo pidió y ya no lo terminé. O sea, no me acuerdo por qué. Ahí te va, ¿por qué te lo pidió? Vas a odiarme. Lo que pasa es que él me dice, oye, ¿te gusta el Zelda? Ya, mis primos lo jugaban, sí. Pues no jugué mucho, pero sí me gusta. Me dice, mira. Y yo, no manches. Me enseña la guía. Pero él ya tenía el Ocarina. Ese juego que compró era el Majora's. El Majora's, pero él ya tenía el Ocarina. Y me dice, yo ya me lo acabé. Y está bien chido, me lo acabé con esta guía. Me dice, pero ahora voy a jugar el Majora's. Dice, pues si quieres te presto el de la Ocarina. Lo tiene Jera. Entonces le digo, sí, güey. Dice que cada pinche Jera juega puro Pokémon. Y luego le digo, no, sí, yo sí le voy a dar. Le digo, yo siempre tenía el problema de que no aguantaba mucho los videojuegos de nueva generación. Batallaba para adaptarme porque siempre usaba lentes y en ese tiempo pues no los usaba. Entonces, o sea, ¿te costó la transición de 2D a 3D? Sí, me costó y bastante porque no lo aguantaba tanto tiempo. Entonces, el primer, digamos, streaming fue con él. O sea, de que me decía, mira, pues ahí te está diciendo que vayas con los niños, que te van a enseñar un código. No me van a salir con spoiler porque eso ya está viejísimo. Entonces, yo lo estoy jugando por primera vez. ¿Ya pasaste eso de los niños? Es que no. Bueno, es que creo que eso es en el Majora's, el de los niños. No, yo estoy jugando el Ocarina. Sí, tú estás jugando el Ocarina. Pero yo te digo, el primer streaming, digamos en vivo con él, es de que mira, él estaba jugando el Majora's y me dice, es que esos niños que tienen un código, entonces tengo que ir a atrapar a los niños para saber cuál es el código. Dice, pero yo ya me lo sé. Y le digo, ¿y por qué te lo sabes? Dice, pues es que en la guía Nintendo te aparece el número, entonces no necesito ir a atraparlos. Si yo quiero voy a la puerta y le pongo el número. Dice, pero no, yo voy a ir a atraparlos. Y yo, muy bien, y pues fue a atrapar a los niños. Entonces a mí me costaba siquiera verlo. Después de ahí, o sea, fue tanto el gusto que dije, bueno, y se hizo una frase famosa entre nosotros. Dice, es que lo único que tienes que tener en este juego es el espíritu celdesco. Y es típica entre nosotros. El espíritu celdesco. Entonces,
de ahí se me pero quedó. tienes que explicar qué significa tener el espíritu celdesco. Sí, el espíritu celdesco consiste en dícese que cualquier juego que se te presente, tú tienes que ir a explorar cualquier rincón, cualquier persona, preguntarle. En cualquier lugar puedes encontrar la solución. Así es, entonces me dices que nada más es de ir a celdear. Así me dice, yo, ¿cómo quieres celdear? Sí. Dice, en el Ocarina, me dice, mira, tienes que hablar con todos. Y uno te va a decir, dices, porque mi limitante es que yo no sé inglés. Me dice, es que mira, en todos te van a dar una respuesta. Hay uno que le vas a decir que sí y te va a decir tiriri, y empieza la musiquita y dice, ese espíritu celdesco te va a llevar a otra cosa. Dice, y si no, aquí está la guía, güey. Si no, ahí tienes un diccionario, güey. O sea, no seas huevón. Entonces Eric me regañaba, güey, porque dices que el juego está con madre, ¿te gusta? ¿Cuál es el pedo? Sí. Y le digo, bueno, está bueno. Siendo señor Gruñón desde los 15 años. Señor Gruñón, 15 años, es cierto. No se le quita, cabrón. Entonces, bajo la instrucción de mi sensei, espíritu celdesco, chíngale. Me tardé un buen, pero fue el primer Zelda que yo me acabé. No el primero que jugué, pero sí el primer Zelda que yo me acabé. Fue el de la Ocarina y fui coachado por Eric. Me dijo, ya estás listo, aquí está el Majora's. Eso es pinche madre. Ya el Majora's fue para mí más fácil porque el mecanismo es muy similar al de la Ocarina. De hecho, el motor es casi el mismo. Dice, en el templo del agua vas a batallar, pero la chingada, bueno, está bueno. O sea, fueron consejos muy puntuales que me dio que hicieron que fuera más fácil, pero sin quitarme el spoiler, ¿no? De que... lo cuidaba el spoiler, sí. Ahora le vale madre y le gusta spoilearnos sí. A diestro y siniestro, ¿no? Eso también es algo que le tengo que reclamar, güey, porque él me quitó el Zelda y fíjate, él no se tomó el tiempo de dedicarme ese tiempo a mí, güey, ¿no? No, pues es que ahí te va, güey, yo siempre fui preguntón, esa ¿no? persona incómoda, güey. Porque si recuerdas cómo llegué con ustedes no me querían, güey, su grupo. Bueno, tú eres el único que me quería ir. Es que para poner contexto en esta plática que Gibran está abriendo, somos un grupo de amigos que estamos desde la secundaria juntos, somos 7. 7, exactamente. Y estábamos todos en el mismo salón, a excepción de Carlos, otro amigo nuestro que le mandamos saludos. Entonces, los primeros que nos empezamos a juntar fue Eric, yo, después integramos a José, Miguel, que son amigos que también les mandamos saludos, y yo empecé a platicar con Gibran, porque nos unían las canciones de Marco Antonio Solís. Benditos padres que tenemos, porque pues ellos son los que lo escuchaban. En algún momento nos dimos cuenta porque tú te sentabas atrás de mí en el salón, pero nadie lo quería integrar. Nuestro grupo. No me querían. Entonces un día creo que me dijo que se juntaban a hacer la tarea y dije, pues con ganas, le digo, pues voy, ¿no? Y luego, pues sí, se le hizo fácil decir que sí. Entonces hubieran visto la cara, o sea, todos en la casa de Jera, afuera estaban José y Miguel con su mochililla, y donde me ven llegar, voltean así que y este hijo de su pinche madre que quiere aquí, güey. Y yo, madre, está Jera. Y no me contestaron. Y yo, Jera. Ya sale Jera. Me dice, pásate. Y le digo, no, pues ya le avancé a la tarea. Me falta la de matemáticas. Siempre he sido medio güey para matemáticas. Y yo le dije, oye, ¿cómo le hiciste acá? Pues está bien fácil, me decía Jera. La Jera sí fue más cuerdilla que yo. Entonces, mi intención era, o sea, sí hacer la tarea, pero porque yo en matemáticas era mi área de oportunidades, como que, bueno, pues que me ayude. Tu frase empresarial del día. Entonces dije, pues, ¿qué onda? Y sí, hicimos tarea, creo que estaba Eric de mala gana ahí en la mesa, Gerardo y yo. Miguel y José estaban afuera y así que y preguntándose por qué chingados estaba ahí. Y pues, aunque no quisiera, me integré. Y sigues aquí, pues ya que y aquí seguimos. Y con Eric era todavía más chistoso porque él tenía una tienda, y entonces yo llegaba a preguntar por él a la tienda y me decía su mamá, ahí está, pásale. O sea, ni siquiera le preguntaba de que ¿lo quieres recibir güey? No, o sea, pásale. Porque pues era tan común que ustedes se juntaban, entonces, pues es de sus amigos. Es otro amigo de Eric. Ajá. Entonces llegué y la mirada de que ¿qué quieres? O sea, chica, tú porque estás aquí adentro. No, y sí me decía, ¿qué quieres? Y yo,
Pues nada, vine a visitarte, güey. Sí, y me acuerdo mucho porque esa vez que fui le dije, oye, me regalaron una computadora. La típica. Y el desgraciado me dijo, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Tú ni le sabes. Y dijo, pues ahora para que se te quite, voy a venir todos los días para que me enseñes. Es que Eric, digo, haciendo paréntesis o alargando un poquito esta charla, también a mí me ayudó mucho en el aspecto de las computadoras y la tecnología, porque él pues tenía sus cursos en, ¿cómo se llamaba? Icono, la escuelita esta de inglés y computación. Entonces en la escuela siempre fue el nerd de la inglés, la Miss Castañeda, y recuerdo todavía nuestra profesora de inglés. Siempre Eric era la referencia, bueno, le decía a Alex, tradúceme esto. Y en lo que es computación, el taller de computación también siempre fue el chico destacado. Pero bueno, ya para no Pero fíjate que ahorita que dices eso, era como un amor apache, güey, porque si bien no me recibía con los brazos abiertos, yo le hacía preguntas. Por ejemplo, decía, oye, bueno, tú me dices que aquí puedo hacer, que puedo jugar videojuegos, porque estaban los emuladores en aquella época sonando. Por ejemplo, el Game Boy Advance, el Game Boy Color. Eric me enseñó a usar emuladores. Entonces cuando yo termino de jugar el Zelda, es que de picado le digo, oye, ¿qué otro Zelda? Dice, pues el del Super. Dice, a mí no me gusta tanto, o sea, Eric fue de 64 para acá, o sea, como que lo pasado no. Y luego le dije, oye, bueno, pues dime cuáles son los emuladores y yo busco los juegos. Y luego yo le llegué con el Link of the ay, me trabo. Link to the Past. Ese, el de Super. El de Super. Le dije, oye, güey, está este. Dice, pues vamos a darle en el emulador. Entonces le dimos, los dos estábamos jugando bien en su casa. Él ya tenía compu, pero no era como la mía. La mía era una compa que tenía unas bocinitas a los lados. Así me recuerdo. Con quemador y la chingada. O sea, pinche compu bien perrona. Paréntesis, en la computadora nos metíamos, tú, Carlos y yo, a chatear, güey, en Latin Chat. Sí me acuerdo que andábamos ligando por Latin Chat. Y cuando empezó el Messenger, con el zumbido, y que todos empezamos a tener computadora, y con eso el Messenger era nuestra comunicación. Entonces, oye, ¿cómo le hacen los vampiritos? De que ¿cómo le puedes poner cosillas así que se sabía? Tu frase pegadora, güey. Tu frase, ándale, tu frase pastelosa. Bueno, que también es otra cosa que tendríamos que explicar. Nuestro adjetivo para señalar o referirnos a un acontecimiento triste o un estado de ánimo es que estoy pasteloso, o sea, estoy triste. Sí. ¿Por qué hacíamos eso? No sé. Quién sabe, qué vergüenza, pero bueno, lo compartimos con todos. El caso es que yo tenía esa computadora y el envidioso de Eric le dijo a su mamá, oye, y a su papá, quiero una computadora como la de Gibran. Casualmente dice él que no, pero le regalaron una exactamente igual. Entonces ya teníamos, pues, o sea, lo que él hiciera, yo iba y le decía, ¿cómo lo hiciste? Y yo le hacía la mía. Entonces cuando empezamos con los emuladores, pues resulta ser que yo fui a dar con el Awakening, el Zelda, con el Oracle, con todos esos de Game Boy, el Minish Cap, todos. Los voy apuntando para mandárselos a Nintendo, porque te los cobre de una vez. Desgracia. Todos esos, pues es que eran mis recursos en aquellos días. Sí, todos esos juegos que estaban, que estaban en las portátiles, yo los jugué y yo estaba pues sediento de Zelda, o sea, uno tras otro me acababa, y ahí fue cuando pues Eric dijo, güey ya cayó. O sea, y aparte ya era como, ok, tú ya no ocupas nada mío, al contrario, güey, aquí ya, ¿viste cómo le hiciste? No le he hecho, o sea, ya como se dio cuenta que tenía tema de conversación conmigo de eso, porque ya tenía un amigo más. Ajá, él fue el que me enseñó a jugar Yu-Gi-Oh, por ejemplo, Yu-Gi-Oh. Entonces, y yo por querer también estar integrado, porque pues yo te integré al grupo, pero después me sacaste. Pues no tanto eso, sino que pues él me quedaba geográficamente más cerca, güey, entonces, porque no siempre se juntaban, o sea, era las veces más posibles, pero cuando no, pues yo iba a molestar a él, güey, de que, oye, ya vine. ¿Para qué quieres? Allá tienes tu computadora, hombre, qué bien. ¿Qué chingas quieres aquí? Pero pues bueno, yo iba ahí con él, y
Y bueno, para concluir con las consolas, es así como me introduje en toda la saga de Zelda, como después en el Wii le seguí con el Skyward Sword, con el Twilight, en la 3DS jugué otra vez el Ocarina, el Majora's, el Entre Mundos. Es decir, yo a Zelda le sigo la pista, y la única consola que he comprado, no la única, sino la primera consola que compré de lanzamiento es la Nintendo Switch. Y Switch. Yo sí recuerdo jugar en tu casa. Yo no la tuve. Y el Zelda, obviamente el lanzamiento, que ahorita tengo 260 horas jugadas de Zelda. Entonces, la primera vez que me la acabé fue, o sea, no manches, dije, yo lo quería volver a jugar, es una saga que quiero mucho. Y pues bueno, concluyo con que pues los videojuegos siempre los he tenido por lo regular así, después de, y la única vez que no, pues fue por Zelda. Es decir, yo tenía que tener la consola. Zelda. Y pues actualmente las consolas que más juego, pues ahorita tenemos el PlayStation 4 cada uno y la Switch, entonces son las dos consolas. Yo creo que es digno de contarse la manera en que volvimos a esto de los videojuegos y que coincidimos, porque como habíamos dicho, dejamos un tiempo las consolas. Sí tuvimos el PlayStation 3, yo el PlayStation 2 no lo tuve. El PlayStation 3 sí lo tuvimos ya prácticamente para lanzar el PlayStation 4. Lo compramos juntos en un Buen Fin, eso sí recuerdo. Sí. Fuimos a las 12 de la noche a Sam's. Sí, con doña Marta, un saludo. Exactamente. No es la mamá de Batman, ni la mamá de Superman. Es mi mamá. Sí, y Gerardo no es Superman ni Batman. No, ni de pedo. Todo lo contrario. Ni de pedo. Pero sí. Y vaya, sí tuvimos el PlayStation 3, jugamos ciertos títulos, pero creo que cuando empezamos a agarrar todavía un poquito más de fuerza en estos temas fue cuando tuvimos la Nintendo Switch. Y el tema que me gustaría que tocáramos sería nuestras tandas de Nintendo Switch. O sea, si fuéramos para hacer las tandas del mandado. Pero de hecho, o sea, es que la consola pues yo la tuve desde el 2017, pero luego cuando me enteré de que iban a ser mi hijo, pues la tuve que vender. No sin antes ya haberme acabado el Zelda. Breath of the Wild. Y decidí que tenía que tenerla en mi vida otra vez. Entonces, pues no recuerdo exactamente cómo salió el tema, pero quedamos en que una tanda de consolas. Sí, yo recuerdo que yo quería volver a tener una consola. Ya recuerdo por qué tuve la consola, Diego. Anunciaron que iba a salir el Super Smash Bros. Okay. Desde Nintendo 64 fue como que, tengo muy buenos recuerdos del Super Smash Bros. De 64, con mi hermano, con mis primos en casa de mi abuela, que a lo mejor no toqué ese tema hace rato que hablamos de las primeras consolas, pero yo me lo llevaba a casa de mi abuela 64 y nos aventábamos los retos de Smash o de Mario Kart 64, entre otros. Entonces yo vi que iban a lanzar el Super Smash Bros. Para Nintendo Switch, perdón, y lo separé en Amazon, güey. Yo dije, yo no tengo ese juego, pero lo tengo separado. O sea, no tenías la consola, tú ya habías comprado el juego. Sí me acuerdo, güey. Que de hecho, Miguel se burló de ti, güey, porque, pues, ¿quién no se burlaría de ti, güey? Pues, total, sí me acuerdo. Dije, pues, bueno, vamos a hacer una tanda de... De ahí, pues, ya recordamos, o sea, que tú tenías tus consolas, tu colección de consolas, tu cubo, tu PlayStation 3... Tu Twitch ya no lo tenías, pero lo querías volver a tener. Y Miguel también lo quería. Entonces, no sé para qué, pero bueno. Exactamente. Estaba por llegar el Buen Fin del 2018. Sí. Cuando ya coincidimos en estos temas y nos pusimos de acuerdo. Bueno, ¿sabes qué? Ya tengo cierta lanita. Va a venir el Buen Fin. A lo mejor no lo voy a completar en el Buen Fin, pero yo quiero comprar porque ya tengo separado el sí. Super Smash Brothers. Que inicialmente el proyecto era comprar en el Buen Fin solamente una consola. Exacto. Pero nos salió el tiro con ganas que completamos dos. Salió muy buen precio. Y ya solamente nos faltaba la de Miguel. Y la de Miguel la compramos antes de Navidad. O sea, desde octubre más o menos, a lo mejor, o septiembre, octubre, que nos empezamos a poner de acuerdo, compramos dos consolas en el Buen Fin. Y en diciembre, y en diciembre compramos la de Miguel, y así es como nos pudimos tener cada quien
las consolas de Switch. Sí. Y ya pues pudimos disfrutar diferentes títulos. Yo no me he acabado Breath of the Wild por diferentes razones. Muy mal, Y- muy mal, muy Pero muy fue el mal. primer juego que me introdujo Gibran a jugar. Yo no te metí nada. Pero sí, es que, por ejemplo, el juego que le siguió para mí fue el Mario Odyssey. Que ese es un juegazo que necesitas usar mucho el espíritu sildesco porque tienes que buscar muchas cosas que están escondidas. No te lo has acabado, desgraciado, también tienes que jugarlo. Entonces, esos dos juegos son para mí los tesoros de este Nintendo Switch. Yo por ahora le di, entre comillas, un descanso porque actualmente estoy jugando el Zelda del Nintendo, el primero, porque de todos los Zeldas que hay, después vamos a hablar un tema sobre los Zeldas porque pues a mí me gusta y creo que... No me importa pedirle su opinión. Sí, porque a mí me gusta y pues no me importa. No, porque yo creo que vale la pena. Y de toda la saga de Zelda, los únicos que no me he acabado es el del Nintendo, el 1, el del Lobito, el Twilight. Esos dos no me los he terminado. Son los únicos dos que yo no... O sea, los he jugado pero no los he terminado. Y de las portátiles no me he acabado dos. Que es el que se parece al Wind Waker. El Phantom y el del trenecito. Esos dos tampoco me los he acabado de las portátiles. Entonces, bueno, pues para acabar pronto, esa saga es para mí invaluable. Una joyita. Exactamente, Como entonces diría Oscar Mesa. una joyita. El oro verde, ¿no? Bueno, pues sí, oro verde. Pimienta recién molida. Bueno, y sí, vaya, el Nintendo Switch le dimos. Mención honorífica merece, yo creo que el Hollow Knight. Sí, fue ese un descubrimiento muy grato. que yo me sentía, ya después de haber terminado Hollow Knight, me sentía que le había robado, güey, a la compañía, Yo a todavía Team no- Cherry, porque ¿Te lo compré en acuerdas 50. Sí, lo cuánto costó costó? como, no sé, bueno, no me acuerdo exactamente. No pagué más de 80 pesos por ese juego. Sí, yo también me acuerdo que, o sea, yo sí pagué como 120. No mames. O sea, sí me acuerdo que a ti te costó un precio y a mí me costó Sí un te poquito costó, más, ajá. pero que ya después ya lo veíamos en hasta 1,000 pesos en físico. Es que en físico sí O está sea, a precio ya lo ves, normal. Y sí lo vale, porque es No, un sí, juegazo. Yo creo que es uno de los juegos que me ha causado a lo mejor ahí replantearme ciertos aspectos personales. Pero bueno, ya a lo mejor sería un tema ya aparte. El Metroid, me recordó mucho el Metroid del Nintendo. Pues es un Metroidvania. Entonces, 100%. a mí me gustó mucho. Entonces, pues bueno, ya se están dando cuenta de la mucha pasión que tenemos, pero pues fieles a los videojuegos. Las consolas que actualmente tenemos y de los juegos que pues, probablemente vamos a hablar más, pues son de la Switch y de la PlayStation 4. Así es. Pues que son nuestras... Ya llegó The Last of Us. Exacto. Que también merece mención honorífica porque Uf. yo no tenía un PlayStation 4 y separé el The Last of Us 2 en noviembre del año pasado. Sí, es su costumbre estar separando juegos sin tener las consolas. Entonces, cuando separo un juego es que, pues, chingue su madre, voy a tener a la ver, consola. a ver cómo le hago. Que ver. también, o sea, sí quiero mencionar, yo ese juego no me lo terminé en la PlayStation 3 en su momento o en el 2013. Yo me lo acabo de acabar, de hecho, en este año 2020. Igual, recomendación de Gerardo. Yo ya sabía que el juego era bueno, pero, o sea, vamos, me lo dijo Gerardo, dije, bueno, pues vamos a darle. No le creo a este güey. Y se atravesó lo de la cuarentena, entonces fue muy buen pretexto para darle. Y cuando termina el juego, o sea, le llamo, le digo, güey, está con madre, le digo, en automático ya le hago un apartado a un lado de Zelda porque la perspectiva de por qué me gusta a lo mejor Switch y por qué me gusta PlayStation, a lo mejor una es la franca nostalgia que tiene y la otra es el tipo de juego que me da PlayStation, que ahora es algo crudo, una historia más pues apegada a la realidad, si se puede decir, y pues a lo mejor una especie de más maduro, y lo pongo entre comillas porque pues es otro tipo de juegos, otro tipo de historias, sin dejar a un lado de Nintendo, que yo pues sigo encantado con él.
Entonces, pues cerramos este tema, ¿te parece, Gerardo? Nada más mencionando que pues hablaremos de muchos títulos en particular, y pues ya nos extendimos, yo creo, bastantito tiempo acerca de estos temas, y cerramos con una cosa que a mí me me dio mucho sentimiento el día que lo escuché cuando falleció Gus Rodríguez. La frase, no sé si la recuerdas, de que Ay, güey, me trabé. La frase era de que más allá hay una recompensa más allá del game over. Digo, es más extensa la frase, sí. Ajá. La he escuchado. Pero yo me quedo con eso porque es cierto. O sea, cada que termino un título en la actualidad, lo platico contigo, lo platico con la gente que le gusta. Inclusive, aunque mi esposa no le gustan los videojuegos, cuando terminé The Last of Us, le digo, oye, quiero que juegues o que al menos mires cómo estoy jugando el siguiente título, porque son temas fuertes, porque a mí me movió, o sea, sí, me movió cosas, entonces, pues eso lo considero una frase bastante acertada por Hugo Rodríguez. Y bueno, pues ya para concluir nuestro podcast, me gustaría que tocáramos un tema un poquito más actual. Hasta ahorita hemos estado hablando pues de nuestros inicios como videojugadores, temas nostálgicos, Nintendo, Super Nintendo, temas relacionados a los videojuegos. Ahorita me gustaría que tomáramos una sección dedicada a las películas. Entonces hemos propuesto que hablemos de un tema, pues a lo mejor una película más actual, para dejar a lo mejor un poquito de lado el tema de la nostalgia, que pues sin duda también seguramente vamos a hablar de películas que nos causen nostalgia, pero en esta ocasión hablaremos de la película Ya no estoy aquí. Es una película grabada aquí en la ciudad de Monterrey, producida por Netflix, o por lo menos es la plataforma en donde está disponible. Me gustaría preguntarte, Gibran, ¿cómo viste esta película? Tú ya la viste, los dos ya la vimos. ¿Qué me pudieras decir de esta película? ¿Qué opinión merece? Mira, yo soy de los que cuando está en tendencia una película no la ve. Me pasó con la de Yalitza. Ah, sí, la de Roma. La de Roma me pasó, o sea, con varias películas dije, no. Tú eres único y especial y no quieres ir con la borregada. Dije, no, pero esta película, o sea, me dice mi esposa, pues vamos a ver la película, que pues bueno, va. O sea, no, la vi así como que, nomás porque me dijo mi esposa que para estar en paz, de que a ver qué buscábamos, no, vamos a ver. La terminé de ver, o sea, así de entrada, cuando la terminé de ver dije, o sea, algo me movió. Eso quiere decir que cuando una película te mueve algo es porque la película es buena. Hay temas ahí que no logro entender del todo, en el sentido de las críticas. Por ejemplo, hay críticas que dicen que la película es buena, otras críticas que no me representa esa parte. No la entiendo. Entonces, desde el título, ¿te parece si iniciamos con eso? Ya no estoy aquí. Es un título bastante acorde, porque pues sí, ya no está aquí. O sea, sí está aquí, pero no aquí. Pero no está aquí. Veníamos descubriendo el título de la película. Entonces me gustó. Yo soy de los que piensan que esa película son de las que empieza con el nudo, y luego empieza con el final, y luego empieza con el principio y termina en un nudo. Esa es como mi perspectiva. Te contaré ahorita como por qué diantres digo eso. Igual estoy cagándola como siempre, pero esta no es una película típica. No es hollywoodense, como diría Carlos. No es una película típica, y el arte, final de cuentas, pues es mostrado ahí, hace que tengas sensaciones. Son muchas cosas que pues me gustaría irlas desmenuzando. No sé, a tu juicio, ¿cómo la viste? Pues igual, creo que también es una película muy buena. A mí sí me gustó mucho también la película. A mí me hacía mucho ruido porque yo no la vi de lanzamiento. Sí la traía ya en el radar porque ya había visto que iba a salir, y era una película grabada en Monterrey que
para empezar, pues a mí me llama la atención eso, no porque a lo mejor sabía que era buena o mala, no sé, pero pues ver locaciones conocidas en una película y que estuviera en Netflix, pues era de llamarse la atención, a ver qué veía ahí. Pero me sorprendió gratamente. A lo que iba es que yo empecé a ver comentarios en redes sociales de que esa película le da una mala imagen a Monterrey, esa película no me representa, nos deja mal ante el mundo porque nos ahí van a tachar de cholos, etcétera. Muchos comentarios negativos. Y yo, órale, pero Ni tontos. Pues sí. Porque, no, es que está mal, a lo mejor está mal como lo expresaron, porque en realidad puede ser todo lo contrario. Sí, te representa, porque, digo, a nivel regional, hablando aquí de Monterrey, yo cuando recuerdo esas épocas, o sea, que ya no podía salir, que ya la delincuencia organizada estaba muy, muy fuerte, que preferías mejor, pues, de hecho empezamos con las reuniones en casa más frecuentes, de que no, pues ya mejor aquí y... Sí, es cierto. Porque a nuestra edad, por ejemplo, de 18 años, ya se empezaba, o estaba de moda, a lo mejor ahorita ya no es igual, pero ir al barrio antiguo, pues agarrar la jarra, etcétera, ¿no? Entonces, pues se puso muy crudo la situación aquí en Monterrey con la violencia, narcotráfico, muertes a cada rato, colgados en los puentes, narcomantas, etcétera. Entonces sí fue más común estar a lo mejor en una reunión en casa, que de hecho fue o era lo que más a mí me gustaba. Yo nunca fui de estar en antros o ir a cada rato a ese tipo de lugares, no porque no me gustaba, no fuera amargado, pero yo disfrutaba más una charla banquetera con mis amigos, con una cheve, que estar en un lugar en donde no nos escuchaba. Para empezar, yo no soy mucho de estar bailando y de estar socializando. No, digo, pues yo sí fui más al barrio que ustedes, porque yo me despegaba un poquito, porque me gustaba ir a los bares locales aquí rockeros, por ejemplo el Marisco Monterrey, el Ibex, pues varios. A lo mejor no pusimos un contexto para la gente que no es de aquí. Pues Barrio Antiguo es una zona en el centro de Monterrey en donde se pues reunían o estaban pues los giros de bares y antros, ¿no? De todo tipo, desde lugares sencillos o lugares más fresas, pero bueno, en aquel entonces el lugar en donde pues gran cantidad de jóvenes se reunían o nos reuníamos para pues socializar. Que digo, a lo que voy con la película es que esa época en automático me hizo boom, o sea, de que, ok, ya sé en qué época estamos ahí. O sea, sí, cuando el muchacho, el protagonista Ulises, empieza en la trama, le veo la cara, o sea, es una cara que a mí me refleja resignación y tristeza a mí. Porque, bueno, tristeza lo vamos a poner entrecomillado, porque finalmente él tenía cierta felicidad. De hecho, lo vemos al final del casi de la película, donde está en el techo, sí, y ve el desmadre que hay, se pone los audífonos y sí, empieza a bailar Colombia, y es su felicidad. O sea, entrecomillado, porque resignado porque no tiene mucho para dónde hacer, y tristeza porque estoy seguro que pues si le dieran una oportunidad a cualquier gente, pues la usaría, ¿no?, para hacer otra cosa. Vamos a andar un poquito en el tema. Después de que el inicio de la película, platícame tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus impresiones? Pues vaya, la película comienza presentándote la descripción de Tercos, que era el nombre de su pandilla. Entonces yo creo que es algo que va a definir el personaje de Ulises toda la película, porque él pues estaba tan clavado en sus gustos y en su pandilla, y en que no se moviera de ahí. O sea, que siempre conservar esa parte de su identidad, que creo que esa parte es en lo que nos representa a nosotros. O sea, porque a lo mejor no fuimos de ese movimiento Colombia, pero todos a esa edad pues buscábamos tener a dónde aferrarnos, ¿no? O sea, yo quiero pertenecer a mi grupo de amigos, que nosotros tuvimos la fortuna de tener un grupo de amigos que tuviéramos gustos en comunes y dónde estar pues aferrados. Él también. Pero de hecho, como él, que tenía digamos, esa pandilla, sí era muy común acá, o sea, en Monterrey. Sí, yo, sí, por sí, ejemplo, mi amigo el Tama,
se juntaba con unos que se llamaban los guapos. No, espero que conozcan alguna vez a Tama, los desgraciado muchacho no es tan... Desgraciado no es. No, un saludo al Tama. Entonces, o sea, sí era muy común. Sí, pero las sí eran comunes. Ajá. Pero, perdón que te interrumpa, Gibran. Yo creo que lejos de la crítica que lanzaban de que le dan mala imagen a la ciudad, yo creo que es al contrario. Limpian un poquito la imagen del cholo, porque yo también les tuve miedo ver una persona que venía hacia ti con ese tipo de vestimenta, porque ya nos pasó juntos, íbamos a la prepa, güey, sale el cholo, güey, presta 2, 3, 4, 5 pesos, güey, y pues nos tumbó ahí lo que pudo, Me tomó una pulsera, creo. Sí, a mí no me tomó nada de valor, pero pues nos sacó un susto, digo, yo le tuve que llamar a mi mamá, y ¿sabes qué? Pues nos acaban de asaltar, estamos aquí, una señora nos dio asilo en su casa y corrieron al cholo. Sí, y nuestro amigo preguntándole al cholo que por qué era ¿por así, qué eres así? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Éramos tres, Gibran, yo y Miguel. Íbamos a su prepa, yo no estaba en la prepa con ellos en aquel entonces, pero era un sábado en el que ellos tenían actividades y me invitaron. Entonces, yendo entre las colonias hacia la parada del camión, nos sale un cholo que nos asalta. Entonces eran dos, uno se quedó contigo y conmigo y otro se fue siguiendo a Miguel, que Miguel le valió madre a nosotros y él le siguió. Entonces ahí fue la famosa ¿por qué eres así? Imagínense ustedes la escena donde el gordito que está afuera de la escuela y le dice los muchachos de Ulises y su pandilla, le dice, oye, pues presta un peso. Imagínate a Miguel preguntándole ¿por qué eres así? ¿Por qué? No sé, ¿qué esperaba? Si el cholo le iba a decir, no, tengo pues problemas en mi casa. Tengo broncas en mi casa, güey, gracias por preguntar. O sea, no sé qué pensaba, pero bueno. El punto es, o a lo que iba, es que en esta película, pues, limpian esa imagen, es lo que decía, porque pues también son personas como nosotros que buscaban una aceptación de alguien, ¿no? Entonces ellos tienen un contexto social que es la independencia, esa colonia pues sabemos que es, pues se da o se dio en aquel entonces ese tipo de pandillas y pues su subcultura, ¿no? De la música colombiana, sus bailes, etcétera, ¿no? Que inclusive nosotros también llegamos a escuchar, yo también llegué a escuchar ese tipo de música, a lo mejor yo nunca tuve ese look o etcétera, pero sí nos representa en ese aspecto. Sí, o sea, era conocido la música culturalmente, pues no sé por qué tenga ese arraigo aquí en Monterrey, porque todavía los que son de mi edad, que los escuchas en la calle, escuchar música, todavía la escuchan actualmente. Sí, entonces, sigue. Digo, no sé por qué, pero digamos, hicieron ese subgrupo de los Colombia, no sé si en otros estados de la República Mexicana sea lo mismo, pero pues es una persona que se viste de tal manera y escucha ese tipo de música. Normalmente es de Colombia la música, o la cumbia, o los paseos. Inclusive pues también, o sea, tanto fue el boom de esa subcultura, también se hicieron artistas locales. Sí. Sí. Y el punto es que el contexto en el que sucede, fue corrompido, porque también eran personas que buscaban, pues, pasar el tiempo y estar con su pandilla, con sus amigos, etcétera, y llegó de cierta manera, pues, la violencia, llegó de cierta manera de hecho, el narcotráfico. El punto que yo quiero tocar es el detonante de la historia es cuando van a los locales a la música, no sé si te acuerdas cómo se llama el Penirriel. El Penirriel, que está Félix Gómez, aquí en Monterrey. Cuando van ahí le dice... Penirriel es un lugar de locales comerciales, pero... Entonces, pues sí, se podría decir como... Pero no un mall, no es una plaza. No, es como en Tepito, que tienen su tianguis, bueno, es muy similar acá. Entonces ahí es el detonante porque le empecé a decir, oye, pues cuánto vale el aparatito ese que tiene, no, pues que 1500, no, 2000, lo que para la banda 2000, 1500, perdón. Entonces ahí es cuando ellos deciden 500 pesillos. Ahí es cuando deciden, bueno, vamos a juntarlo, pues, o sea, no trabajamos, vamos a pedir prestado, porque ellos pedían prestado.
Y ahí es cuando a mí me rompe. O sea, la película iba muy bien para mí en el sentido de que, ok, me va recordando mi Monterrey de aquellos años. Me lo va recordando. Y es cuando esa crudeza y esa, ay, hijo de su madre, fue cuando vi al otro muchacho de casi de su misma edad, con la gorra, con esa vestimenta que pues representa, o le dicen ellos, buchones. Ahí fue cuando dije, ay, güey, ya sé quiénes son estos. Ya sé quiénes son estos. ¿Quién no vivió algún...? O sea, es un terror, neta, es un terror ver a esas personas, porque ahí no importa nada, o sea, no hay un código, o sea, ahí es el dinero, o sea, es de que ellos tienen una actividad, un trabajo, y a ellos no les importa nada, es dinero. Entonces, cuando yo lo vi, y los chavos, o sea, el Ulises dice, ¿y tú qué? Pues es mi escuela, y dice, yo nomás te digo, o sea, ya estaban avisando que estaba entrando esa nueva tipo de gente acá en Monterrey, ¿no? Que fue el terror pues del gobierno de Calderón. O sea, eso... Sí, se inició la guerra contra el narco, o le declaró la guerra al narco, y bueno, vaya, sin ahondar mucho en cosas de política, pero fue la época en donde más crudo se puso el ambiente aquí en la ciudad. Y bueno, ya después él se va a Estados Unidos, él igual nunca se adapta, o sea, no hizo un esfuerzo por aprender el idioma, por llevarse bien con sus compañeros, por dar una buena cara a la persona que estaba haciendo por él, pues prácticamente lo que podía, ¿no? ¿Prefieres a Lian? Ajá, exactamente. A la chica pues, asiática. Es que mandarín, hablaba mandarín, ¿no? No recuerdo. Sí, creo que decía mandarín, porque yo la vi subtitulada, decía, hablando en mandarín. No, por eso digo. Pues antes era China. Pues sí, o sea, eso es lo que iba, que si hablan mandarín, pues... Sí, entonces... Entonces la chica esta que de alguna manera te da a entender que, ok, o sea, sí estaba interesada por su pelo, por su forma extravagante. O sea, era un interés legítimo, un interés orgánico, algo. Pero pues a fin de cuentas iba a ver por sus dientes apenas, o sea, por ejemplo, cuando su abuela le dijo, ¿quién es? Y le cierran la puerta, o sea, porque... Pero, bueno, es que eso ya va es después, ¿no? Porque ella le brindó su ayuda, o sea, ella le dio, o sea, a lo se que voy arriesgó por él, pero pues, como te digo, él en su terquedad de no querer cambiar nada, eso iba, al fin, él mismo se cerró la puerta. Al fin terco, ¿no? Pero antes de andar más para adentro, más para eso, para allá, cuando precisamente se van, o sea, perdón, se va, que pasa lo de que están en una patrulla y que le roban el radio, esa es la otra parte donde el otro detonante que veo yo, porque le roban el radio a creo que le dicen bueno, fueron los detonantes de por qué se fue a Estados Unidos, ¿no? Porque él pues... Pero él creía, bueno, le hicieron saber los mismos que eran sus pues compas, o no sé cómo se les diga, los pelones. Sí. Los mismos pelones dicen, o sea, te va a cargar la chingada, porque ellos creían que él pues se había peinado de alguna manera, de que... Sí, bueno, cuando matan a la pandilla de los pelones, que bueno, estos de los pelones son una pandilla más grande, pero que ya tenían cierto control, a lo mejor si veíamos a la pandilla de Ulises, de unos jovencitos pues que les interesaba literal, les gustaba la cumbia. Exactamente, o sea, pues sí, los veías mal vestidos, o bueno, no podemos a lo mejor emitir un juicio porque pues no es nuestro gusto, pero los veías vestidos de cierta moda, los veías mal hablados, groseros, etcétera, pero no le hacían mal a nadie, en pocas palabras. Y ya este grupo de pelones, que era una pandilla, una pandilla pues ya más grandecita, pues ya notabas que tenían cierta malicia, ¿no? Y llegan y los matan, entonces el que sobrevive pues se concluye que pues Ulises traía el radio, ¿no? Entonces fue el que les puso el dedo, el que los vendió, etcétera. Entonces por eso desencadena que lo lleven Pero ahorita aquí Estados dices, Unidos. ¿cómo son las cosas? Porque en la vida real es así. O sea, una acción tan pequeña, antes de irse con los pelones, llega a la casa de, creo que se llama Jeremy, el colombiano
o el amigo, y ya se iba a parar y le dice la muchacha con la que está, le dice, no, o sea, no te pares aquí, quédate. Entonces, al no salir, pues se va solo, va por el radio y luego va con ellos. Yo lo interpreté, perdón que te interrumpí en tu explicación. O sea, que él había sido el que había entregado a la pandilla de los pelones. Él sabía que iba a pasar. Él ya sabía, por eso no quiso salir. Entonces, pues bueno, se da. Bueno, sí, digo, ese es el detonante, el segundo detonante para mí de que, o sea, algo está pasando y él, en su ignorancia, porque Pero pues, que antes no se da. o sea, él, pues simplemente, ahora sí que vive la vida, o sea, no, cosas básicas de que, pues yo quiero escuchar música, bueno, pues que escucho música con el aparato, pues vamos a juntar para el aparato, pues qué otra cosa, pues juntarme con mis amigos. ¿A dónde iba? Por su amigo. Entonces luego fue por el radio, en el entendido que pues tal vez se los iba a regresar o les iba a contar, porque pues les tendieron la mano cuando pasó lo del dinero, que querían quitar el dinero, que dijeron que apareció el muchacho y dijo que aquí no se hace eso, y los pelones le enseñaron un video que le cortaron la cabeza, así como que los asustaron o que no, pues que no. Entonces, o sea, de alguna manera les estaban tendiendo la mano de que bueno, pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y me gustó bastante la plática entre uno de los pandilleros pelones con Ulises, que le dice, a mí me hubiera gustado de morro tener a alguien como tú que llevara, o sea, que pues como que cuidara a los demás, pero pues Sí, refiriendo a la pandilla sí, más sí, pero, chica. oye, regresando un poquito a lo que sucedió cuando te presentan al contexto de esta pandilla. Pero yo lo sentí ahí como pone a la raya a la pandilla de los tercos, porque, o sea, no tanto quiero ser el bueno y quiero sí. Estar presente para ti, sino nosotros somos los pelones, ustedes son los tercos, pero somos los que mandamos. Sí, o sea, a eso voy, o sea, les tienden la mano entrecomillado, porque los otros llegaron empistolados y los subieron. O sea, me refiero que o sea, hasta el tipo de trato entre ellos es diferente. O sea, no es lo mismo que llegaron los otros empistolados, súbete. O sea, los levantaron, como les decían aquí, les dieron un levantón y les dijeron, no te vistas así, o sea, a eso me refiero, que les tendieron la mano, entre comillas, de que les dijeron, oye, más que el tiro, porque aquí, o sea, pues nosotros, a mí me hubiera gustado tener a alguien como tú, es decir, al revés, yo te estoy avisando, llévate tus huercos, nada más para que sepas. ¿Cómo está el radio aquí? Sí, no, o sea, de alguna manera, pues te presenta cómo era el contexto social, ¿no? O sea, si era si eran pandillas, si eran personas que a lo mejor te pudieran causar miedo, etcétera, pero tenían ciertos códigos, ¿no? Y tenían ciertos límites. Ajá. Y llegó el momento aquí en la ciudad en el que pues personas que no tenían límites empezaron a pues hacer ni códigos ni nada. Y con lo que yo, bueno, o continuando un poquito más hacia dónde va la película, bueno, él se va a Estados Unidos, como comentábamos, en donde se supone que es la tierra de las oportunidades, y creo que las tuvo, pero por su mismo ensimismamiento, terco, que va de ignorancia. No las quiso. Yo creo que lo acompaña más la ignorancia, porque cuando se le acerca el policía, cuando ya está bailando para ganar dinero, dice, oye, pues nomás necesitas marcar este número, o sea, pues en su ignorancia, por terco. fuck you. Por terco, o sea, porque bueno, yo siento que él estaba tan clavado en lo que a él le gustaba y no querer cambiarlo, y en extrañar, porque pues estando en Estados Unidos, a lo mejor nosotros no lo hemos vivido, no hemos tenido personas a lo mejor cercanas, no sé tú, pero las personas que se van para allá, para Estados Unidos, de aquí de México o de algún otro país sudamericano, pues obviamente sientes la nostalgia, sientes el extrañar a las personas, sí. Y él estaba así, o sea, él no quería estar ahí, y extrañaba tanto a lo mejor su pandilla, o sea, lo que él creció, lo que para él tenía valor, lo que él valoraba, que no vio las oportunidades que tuvo, o no valoró a lo mejor la ayuda que le brindaban o la compañía que tenía, y tan así que pues él decae, ya se le cierran todas las puertas, ya no ve para dónde hacerse, se ve obligado a regresar, a pesar de las amenazas que él tenía, a pesar de las dificultades que iba a presentar volver aquí, o sea, sí. y ya no estaba, o sea, ya al momento de que él regresa, ya no es lo mismo, o sea, la cultura
Ya no existía Colombia esa pandilla. pues había cambiado, ¿no? Ya, la pandilla no existía. O se hicieron narcos, o les cortaron la moda y se hicieron de otro modo. Tu amigo se volvió cristiano, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿Qué? tampoco ya no estaba aquí. O sea, volviendo a lo mejor lo de Millennials, descubre en el título. Que el punto donde, digo, a mí o sea, visualmente me pegó cuando yo vi que se estaba cortando las patillas. Ah, sí. Hijo de su pinche. Sí, es como abandonarte a ti mismo, sí, güey. O sea, es como la mamá luchona que quiere empezar otro ciclo. sí, o sea, ahí yo vi que se estaba abandonando Sí, ya. sí, Ya sí, dije, sí. ok, ya se abandonó. Y es algo crudo que te cuentan, algo real, porque sí, o sea, aquí hay gente, digo, no a lo mejor cercana, pero que conozco que pues se abandonó y dijo, ya no puedo, o sea, yo ya no puedo con este pedo y pues ahorita no terminó bien. Entonces, antes de continuar me gustaría puntualizar que en ese tema que nosotros al menos yo estoy en contra de esa gente, o espero que lo digan de broma, que decía que no nos representa. Sí nos representa muchas cosas como sociedad. Y algo que puntualiza el protagonista Ulises, dice, la gente nos ven como si fuéramos diferentes y nos llaman nacos. Por eso me dio gusto que Fernando es el director. Fernando, ahorita te checo el apellido. Ok. Fernando, bueno, ahorita te lo checo, creo que es Frías, pero ahorita te lo checo. Dice, me gustó que Fernando contara nuestra historia, no solo la vestimenta, dice, es un sentimiento muy bonito, no somos nacos, abajo de esta ropa hay una persona. Y sí, Es correcto. o sea, pudieran haber contado la historia de los emos, Ándale. o sea, de los darks, de lo que tú quieras. O sea, porque a mucha gente la rechazan, o sea, porque no es el común. Por ejemplo, que aquí somos norteños, ¿no? Lo común que vas a ver aquí en la calle es gente de sombrero que le gusta, No usa sombrero, ¿no? No, o sea, te estoy hablando del norteño que ven, ¿no? O sea, y hay mucha gente que no, o sea, y no estoy hablando que eso sea... El estereotipo te refieres, o sea, Ajá. tener un estereotipo de que aquí vestimos de sombrero, de botas, de que... Así es, entonces, pues precisamente debajo de esa ropa, debajo de ese look, pues hay una gente, hay una persona. Por eso me movió esa película, por eso yo me sentí conmovido, porque pues no todos tenemos la misma oportunidad. No. O sea, Pero tampoco la misma capacidad de evolucionar. Sí. O sea, yo creo que es lo que me quedó de la película también. Porque una persona que no evoluciona es como Ulises. Y se queda en su mundo. Y la sociedad cambia, la sociedad evoluciona. Los conflictos no siempre son los mismos. Y tu juventud nunca va a ser la misma. O sea, tu contexto nunca va a ser el mismo que en tu juventud. Y lo podemos, o sea, a lo mejor también nosotros lo vivimos en algún momento en donde empezamos a crecer, en ser adultos, en tener responsabilidades y no hay un punto en el que dices, a partir de aquí ya soy adulto, ¿no? O sea, la vida te alcanza y si no te sabes mover junto con la vida, pues te quedas como Ulises, o sea, él se queda en lo mismo, o sea, ya nadie lo acompañó a su No, es que ya no existe, o sea, ya no existe esa pandilla que él No. vio nacer, ya no Pero existe. pues él se quedó con lo suyo, o sea, está bien, o sea, me gusta esa imagen, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentra él? El contexto en donde las patrullas pues van en una persecución, pero pues él en lo suyo y ahí termina. O sea, entonces creo que es una muy buena película, creo que vale mucho la pena valorarla a como es, no compararla con otras películas hollywoodenses y pues nada más darle su valor, más que nada, o sea, quisiera, o mi punto o mi objetivo de proponer esta película como tema para este podcast es que le den cierto valor o el valor que se merece. Y la oportunidad, obviamente no a todos les gusta lo mismo y eso yo creo que lo respetamos y creo que también es un tema que podemos darle después porque en este podcast no quisiera que hubiera hate o que habláramos los temas con hate hacia otras cosas. Más que nada analizarlo, ver puntos de vista distintos y si no los compartimos, pues bueno, dar nuestro punto de vista del por qué no, pero tampoco estar tirando basura. Y pues yo creo que no sé si quieras agregar algo más sobre la película. Sí, nada más para complementar, sí se llama Fernando Frías, el director. Y el filme o largometraje de aquí de Monterrey que se creó, el protagonista se llama Juan Daniel. A lo que voy es que sí trabajaron bastante
el personaje, pues creo que ganó un premio en Morelia en el 2019. O sea, sí es una película que trae. No, pues el mismo Guillermo del Toro se refirió a ella. Guillermo del Toro. Yo creo que nosotros ni de pedo estamos calificados para dar una opinión, No. pero Guillermo del Toro sí. Pero sí, exactamente, pero él sí. Y no es por mamador ni nada, pero es una película que yo ni siquiera iba a ver precisamente porque es de esas películas que a mí me cae bien gordo que me digan qué hacer. Y cuando me dice mi esposa, vamos a verla, yo dije, bueno, o sea, no, o sea, íbamos a cenar, era como que, pues bueno, o sea, si no le pongo atención no hay pedo, no pasa pues, nada, pero película, en automático, o sea, pum, sobre todo cuando me atrapó, te digo, fue cuando apareció ese muchacho de unos 16, 17 años. ¿Sabes qué toma tiene muy buena fotografía? A mí me atrapó la toma de Monterrey, obviamente, porque pues uno ve con cariño su ciudad a pesar de todos sus problemas, pero es una toma que así, aérea, se va extendiendo y luego gira completamente la cámara y enfoca, no sé si es la Campana o la Independencia, en donde están en su festival en como un kiosquito. Ah, sí. Entonces, el hecho de girar, o sea, es como torcer Sí. y se enfoca en otro Monterrey, o sea, entonces, Monterrey. ahí tuvo toda mi atención Sí. y Sí, no. sí. Entonces, creo que vale mucho la pena. Ya para ir cerrando esto, porque nos estamos alargando, me gustaría dos cosas que me comentaras de la película. A nivel general, en cuanto al arte, ¿qué observaciones le diste? Y una conclusión personal de lo que es o lo que representa esa película para ti. Pues en general, en cuanto al arte, digo, no soy muy experto en eso porque no tengo ningún tipo de preparación. Pero lo que mencionaba, las imágenes, la fotografía que te presentaba, creo que fue visualmente muy agradable. Siento que visualmente fue muy agradable la composición estética de las imágenes o de las tomas. Estuvieron muy bien hechas. Hay una escena que recuerdo, una toma que recuerdo, en donde él, creo que recientemente había ya salido de la casa en donde estaba en Estados Unidos porque se peleó con sus roomies y se para en la parte de fuera de un bar, creo, de una tienda. Entonces está el color verde y el rojo y él en medio, güey. Entonces, una manera de representar a lo mejor su país y la nostalgia, no sé. Entonces es una toma de las que más recuerdo. Y a una conclusión personal, pues vaya, no te puedo decir que sea mi película favorita porque no lo es. Tengo muchas películas que me gustan mucho más o que tratan otros temas que yo considero más valiosos. Pero sí, el hecho de que es una película que nos representa, no nada más en el sentido, vaya por encimita, ¿no? De que yo no soy cholo, yo le da mala imagen a mi ciudad, no. Todas las ciudades tienen a lo mejor sus problemas, todas las ciudades tienen a lo mejor personas malas, o personas con las que no te identifiques, pero hay algo, a lo mejor si tú ves un poquito más allá de lo que es la parte de lo que es la punta del iceberg, pues abajo hay más, ¿no? Sí, Entonces sí. vas a poder identificarte con el personaje y entender qué te quiere decir el director de esa película y qué te puedes quedar de esa película y qué no. Más que nada eso. Bueno, para complementar, lo que yo me quedo del arte tampoco tengo pues bastante que decir, porque pues, no soy ningún experto, sino todo lo contrario. Representan lo más cercano al folclore de regiomontano de esa época. Sí, también porque lo representan muy bien y o sea, son actores, por lo que sé, que es su primera vez en una película. Sí. Entonces, por ejemplo, vi algunas entrevistas que le hicieron al actor, que no recuerdo su nombre ahorita, una disculpa, pero que hace el personaje de Ulises, y sí, a él lo sacaron, o sea, de una tocada que hizo, o sea, él le abrió concierto a Celso Piña en un concierto, a él lo vieron, ¿sabes qué? Pues me gustas para este papel, y él aceptó, y de ahí se fue, así se dio. También vi algunas entrevistas con la muchacha que hace el papel de la Chaparra. Entonces, y a lo mejor no todos son actores. Todos, y bueno, esa cuestión de trabajar con el actor para que sea darles la libertad de que sea lo más natural, porque si hay, por ejemplo, si hay partes de la película que se nota, pero yo considero que eso es más valioso
a que fuera algo no natural. Sí, pues, entonces, o sea, yo creo que si hubieran hecho estos papeles con personas que no son, que sí, no son de aquí, pues se hubiera visto sí, como la Rosa de fingido, Guadalupe, se güey. hubiera visto Así, fingido. sí, así O de sea, a lo mejor digo, por más trabajo actoral. no le das el tono, el toque que así, o sea, así como hablan ellos, Sí, así por ejemplo, me usé una frase así bien clara cuando le dice ya casi que se está durmiendo Ulises y aparece la chica asiática, así como que le dice, ¿qué quieres? Ya me quiero dormir, es como que, o sea, buena onda, ¿verdad? Ya me voy a dormir. Entonces, así, cosas, el folclore está bien hecho. a mí me gustó mucho la escena en donde se integra al niño, que es el más pequeño yo creo de la pandilla, en sudadera. Sí, el sudadera. Y le están cortando su pelo y luego el otro niño también se veía de muy corta edad. Le empieza a platicar sus anécdotas, ¿no? Entonces, yo ese tipo de conversaciones lo llegué a escuchar, güey. O sea, así como habla él, así era. Entonces sí está muy bien representado. Entonces, para mí eso es un arte, los bailes. Los bailes para mí. Yo no sé ni bailar vals ni Sí, sí. y hacer eso, o sea, digo, Una habrá quien no le guste, pero es un tiene arte. su grado de complejidad. Sí, es un arte, pues ahora sí que el baile de ese género, de ese folclore, entonces yo me quedo con eso en cuanto al arte, y que me hizo sentir muchas cosas esa película. Una opinión personal para concluir es que esta película, si no estás dispuesto a verla con como lo que es una película o un largometraje que te va a contar una historia donde lo importante no es lo común que ves, que es un principio, un final, un desenlace feliz o hollywoodense, sino es una cruda realidad que se vivió aquí en Monterrey, que como aquí en Monterrey habrán en toda la República Mexicana o en el mundo dificultades o problemas, pero esta está muy bien representada y está muy bien hecha. Entonces, pues yo me quedo con eso. No sé si quieras agregar algo más. Pues es todo, ya concluimos pues este tema. Me gustaría que el próximo capítulo también habláramos de alguna película y en este caso pues que tú la elijas, o sea, la dejes así abierta a la comunidad que nos llegue a escuchar en este programa piloto, para que si tienen oportunidad o si quieren hacerlo también la puedan ver si no la han visto y pues obviamente platicarla. Mira, de hecho, pues volviendo a eso, por ejemplo, hoy hicimos los videojuegos en cuanto a la nostalgia y algo película reciente. ¿Te parece si ahora lo hacemos al revés? Una película de antaño o antigua, Sí. y sirve que la ves, es Volver al Futuro. Hay Volver al Futuro 1, 2 y 3. Pues vemos si tienes oportunidad de ver las 3, lo dudo mucho, pero al menos la 1. Okay. Porque, mira, ahí juegan con los tiempos y me parece bastante interesante porque te plantean un presente, un pasado y un futuro que nosotros ya vivimos, todos esos tiempos. Okay. Entonces, hacer un comparativo de cómo ellos veían el futuro, cómo ellos vieron el pasado, cómo veían su presente. Entonces me parece bastante interesante, una ciencia ficción pues a lo mejor antigua que todavía para mí está bastante vigente. Muy bien, pues concluimos por hoy este primer podcast, nuestro episodio piloto. Agradecemos que hayan estado presentes con nosotros. Ojalá se hayan quedado hasta el final, esperemos que haya sido de su agrado. Y pues presentamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter, que yo creo que es donde estamos más activos en Twitter, es @labanqueta_de_n, así le tuvimos que poner, no se completó todo, pero igual si lo buscan como La Banqueta de Ñoñerías nos van a encontrar. Nuestro correo, si nos quieren mandar un correo para algún comentario, alguna crítica, sugerencia que quieren que escuchen, también que quieren escuchar, perdón, en nuestro podcast, es la.banqueta@hotmail.com. En Facebook estamos como @labanquetapodcast. Entonces son nuestras redes sociales actuales en donde pueden estar en contacto con nosotros. Por favor, si les gustó, háganos saber. Cualquier comentario se los agradecemos. Igual sugerencias de películas, comentarios de películas, si la cagamos y no les gustó nuestra crítica o cualquier cosa, bienvenido. O sea, nos gustaría saber que nos escucharon, qué nos faltan, qué podemos mejorar. Sabemos que vamos empezando, tal vez no tengamos la mejor calidad de audio que ofrecerles,
pero pues lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos pues, con mucho amor para pues obviamente llegar a todos ustedes y compartir pues obviamente nuestras vivencias, nuestras pláticas. Y no olviden, la banqueta no importa, lo que importa es la ñoñería y pues vamos a darle. Como que no importa, también importa la banqueta, que es lo No, más la banqueta no importa porque puede ser la banqueta que quieras. Ya. Lo que importa siempre es tener un con quien platicar de ñoñerías. Y pues hasta aquí la dejamos. Le agradecemos su atención, les agradecemos su tiempo. Compartan por favor nuestras redes sociales, nuestro podcast y pues estamos ahí en contacto. Bye bye.